Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la comunión de los santos, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la congregación de los primogénitos, a la reunión de los espíritus justos, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Gracias al Señor por que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor porque podemos nosotros mantenernos en pie por la gracia del Señor, porque dice su palabra que 7 veces caerá el justo, mas de todas lo levantará el Señor. Gracias a Dios porque Él no desiste de nosotros, no desiste de sus llamados. Gracias a Dios porque Él nos ha llamado y nos ha colocado en la vida de la iglesia. Así es que estamos tocando la epístola a los Gálatas, y Gálatas es una epístola muy preciosa porque es cristocéntrica. Nos habla también de la experiencia del apóstol, un apóstol que pudo ver y experimentar la gracia de nuestro Señor, un apóstol que era celoso, que era perseguidor de la iglesia, un hombre que venía del judaísmo, que aventajaba a muchos de sus hermanos, un hombre que era muy celoso de las tradiciones y de la religión judía, y además un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos, pero un hombre que también tuvo un encuentro con Jesús. Nuestro Señor Jesús tuvo que intervenir en la vida de Saulo, tuvo que hacer una obra en su corazón. Así es que en la vida del apóstol, el Señor se glorificó, el Señor mostró cómo es que Él, de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo que no sirve, el Señor se toma para glorificar su nombre. Y justo el apóstol Pablo, un hombre llamado no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios mismo, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Él mismo se dirige a esta iglesia de Galacia, a los Gálatas, y nos pone de ejemplo la vida de Abraham. Abraham, el padre de la fe, no el autor de la fe, sino el padre de la fe. Y de los lomos de Abraham desciende la iglesia, de los lomos de Abraham desciende el pueblo natural de los judíos. Y a Dios le plació que de Abraham, un hombre que fue sacado de su tierra, de su parentela, de la religión, de las tinieblas, un hombre que tuvo que experimentar la intervención de Dios en su vida. Y Pablo nos habla de Abraham, aquel que donde nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y nos pone de ejemplo que Abraham tuvo 2 mujeres. Sara, que representa la gracia, en este caso es Cristo, y Cristo que nos viene a dar libertad. Y también nos habla de que Abraham tuvo a Agar, la esclava. Así que, como una alegoría, nos presenta esa figura para mostrarnos que, aunque Abraham tenía a Cristo o amaba a Cristo, también amaba la ley. Se los voy a repetir, porque cuando nosotros no estamos conectados, como que, ¿de qué me está hablando el hermano? Si Sara representa a la gracia
donde está Cristo, Abraham amaba a Cristo, pero también tenía contacto con Agar, la ley. Entonces, aunque él amaba a Cristo, también tenía relación con la ley, porque es Agar. Agar representa la ley y Sara representa la gracia. Y usted y yo fuimos llamados por la gracia, fuimos llamados por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe nos viene a dar libertad de Agar, nos viene a dar libertad de la ley. Y por eso Pablo, Dios a través del Espíritu Santo, lo guía para escribir a los Gálatas. Quiere decir que en Cristo nosotros encontramos al Espíritu, porque a través de Jesús, Jesús es el portador del Espíritu Santo. Pero aunque nosotros amamos a Cristo y tenemos comunión con el Espíritu, de alguna manera también tenemos relación con la carne. Estamos en la misma condición que Abraham. Tenemos a Cristo y caminamos en la carne. Y la carne nos lleva a ser esclavos. Entonces el Señor nos ayuda con Gálatas para hacerle frente a la carne, para hacerle frente al yo, para tratar con el yo. Y nos invita a que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, nos invita a restringir a la carne. Y como algunas personas han malinterpretado esto, algunas personas empiezan a hacer procesiones, otros empiezan a flagelarse para controlar a la carne, otros empiezan a tener una buena ética, una buena educación, una buena moral, y piensan que esa es la manera de refrenar a la carne. ¿Sabe que Dios no nos salvó para vaciar el infierno? Muchos otros piensan eso. Es que Dios me salvó y me salvó del infierno y me va a llevar al cielo. Porque piensan que Dios nos salvó para llevarnos al cielo. Y es donde nosotros perdemos la brújula. El meollo o el centro de la palabra, a todos los que hemos nacido de nuevo, nos invita a vivir a Cristo. El Señor nos salvó para vivir su vida, para vivir la vida de Cristo. Y por eso Pablo, aunque él perseguía a la iglesia, él también tuvo un encuentro con Dios. Mire, en la experiencia de Pablo, en Gálatas 1:15, leamos Gálatas capítulo 1 desde el 14, 15 y 16, 3 versículos para confirmar lo que estamos hablando. Mire, desde el 13, Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Él se pone de ejemplo. En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, él sabía que ya había un plan para él. Él entendió que Dios tenía un propósito para su vida desde antes de la fundación del mundo.
Y él, por eso menciona que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Dice, y me llamó por su gracia. A Dios le plació, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Y entonces Pablo tuvo una experiencia con el Hijo. Y él tuvo la experiencia de que Dios le revelara al Hijo en él. Y entonces para eso tenemos que poner una ilustración para que entendamos lo que Pablo está diciendo. Mire, por ejemplo, nosotros ahora tenemos los celulares, ¿no? Antes se usaban las cámaras fotográficas, pero por ejemplo, cuando nosotros queremos tomar una foto, lo primero que hacemos es enfocarles, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la imagen. Sonrían. Mire, ya tiene la imagen. El celular ya está captando la imagen. Entonces, cuando apretamos el clic, ahí nos salió el flash, ¿verdad? Necesitamos que salga el flash. Ahí sale el flash. ¿Y qué pasó? Ya se quedó la imagen dentro. Deje tomarle la foto a los hermanos de este lado. Si no, se me van a enojar también ellos. Entonces, cuando nosotros vemos, al igual que en la cámara, cuando nosotros vemos a Cristo por la fe, tenemos la imagen. Estamos viendo a Cristo, pero necesitamos el clic del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca el flash, sale la luz. Pero esa luz lo que hace es coger e impregnar a Cristo dentro de nuestro espíritu. Y por eso Pablo dice, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Él sabe que tiene a Cristo en él. Ahora Cristo está viviendo en su espíritu. Y por eso Él renuncia a las tradiciones, renuncia al judaísmo, renuncia a la ley y se arrepiente de haber perseguido a la iglesia. Porque ahora se da cuenta de que él a quien estaba persiguiendo era a Cristo. Él perseguía a los cristianos y los mataba. Y el primer mártir fue Esteban. Entonces, cuando alguien tiene una experiencia con Cristo, deja de perseguir a los cristianos. Porque sabe que Cristo habita en los cristianos. Y entonces cambia el modo de vida. No es ética, no es moral, no es una educación, no es algo aprendido de la religión. Pablo renunció a la religión judía. No es algo que viene de las tradiciones. Él fue educado a los pies de Gamaliel, era el mejor alumno, pero eso no le servía. Él tuvo que dejar que el Espíritu impregnara en su espíritu el Espíritu de Cristo. Y ahí él tuvo esa experiencia.
Y entonces él empezó a glorificar a Dios. Me tocó estar en un velorio el día domingo y yo les hablaba de Cristo y les decía, para muchos Cristo es una filosofía, para muchos es parte de la cultura, para otros es una teoría. Y cuando uno muere, ahí uno se enfrenta. Cuando está el sepulcro ahí uno se enfrenta a la realidad de lo que uno ha creído. Y entonces muchos lloran porque no tienen esperanza. Si no tuvieron la experiencia de tener a Cristo en vida, no hay esperanza, no hay nada que hacer por el muertito. Entonces no es teoría, no es una filosofía, no es una religión. Cristo es una realidad. Y la realidad cuando viene a nuestro espíritu es cuando nacemos de nuevo y tenemos contacto con Dios. Porque nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces Dios a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido comprados a precio de sangre, entonces Pablo tiene que usar Romanos y Gálatas para mostrarnos lo que es la redención. Y muchos cristianos solo se quedan en la redención. La redención, ¿qué significa? Que hemos sido comprados y a precio de sangre. Pero la meta de Dios no es que usted y yo seamos comprados solamente. Ese es el inicio de nuestra carrera espiritual. Comprados a precio de sangre. Ya estamos en las manos del Señor, pero Dios nos quiere llevar a una meta. Hay un propósito. Entonces el Señor nos mete a un proceso. Y la redención es el inicio de nuestra salvación. No es la meta. Quiere decir que la meta de Dios nos la explica Pablo en Romanos. Los primeros 4 capítulos, por ejemplo, nos hablan de gente pecadora, de gente que está sin Dios, sin esperanza. Pero y después nos empieza a hablar de que esa gente, en el capítulo 5, ha sido justificada pues por la fe. Y ahora entonces Dios empieza a transformar de gente pecadora, maldita, que estaba en tinieblas, que tenía un corazón avaro, endurecido, perdido, sin Dios y sin esperanza. Esa gente ruin, Dios toma y en el capítulo 5 de Romanos, Dios la justifica, pues por la fe. Y ya una vez justificada, le perdona los pecados, le limpia los pecados y además la reconcilia. Ahora entramos a una reconciliación con el Padre. Pero hasta ahí solamente es la primer parte de la salvación. Ahí solamente lo que Dios nosotros le llamamos una salvación judicial, que no tiene nada que ver todavía con nuestro organismo. Todavía en nuestro corazón no ha habido un cambio. Solo hemos sido comprados, hemos sido presentados ante el Padre, justificados y reconciliados. Aleluya. Ahora nos podemos acercar al Padre reconciliados. Pero ¿qué es lo que sucede? Gálatas 4, vamos a leer otros 2 versículos. Capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Qué bueno que no dan el nombre. Solo dicen que él nació de mujer, porque Jesús
siempre le llamó mujer a esa mujer en la cual vino el Espíritu Santo y engendró el santo ser. Por eso Gálatas nos habla, Cristo nacido de mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Siempre le dijo. Te hablan allá afuera, allá está tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad. Y luego ella le pide en otra ocasión que cambie el agua en vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice él. Y estando en la cruz, igual. En la cruz del Calvario, el Señor está ahí y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Le señala a Juan. Juan, he ahí tu madre. Entonces, Gálatas nos muestra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí está la redención, para que redimiese, ahí nos compran, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y mire el plan de Dios es que usted y yo seamos adoptados. La meta de Dios no es la redención. La meta de Dios no es el perdón de pecados, no es que te limpien los pecados. Está bien que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya fuimos justificados, ya fuimos reconciliados, pero ese no es el plan completo de Dios. El plan completo de Dios es, y está en el siguiente versículo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Mire, envía al Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Entonces viene el Espíritu de Cristo y nos regenera. Entró a nuestro espíritu, ese espíritu que estaba muerto, entra un espíritu, pero es el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y entonces aquí, solo en estos versículos que ya leímos, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Dios el Padre enviando al Hijo para comprarnos. Y luego el Hijo envía al Espíritu para que entre a nuestro ser. Y una vez que entra el Espíritu a nuestro espíritu, ahí se efectúa la regeneración. Nacemos de nuevo. Ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Y por eso clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Ahora tenemos un Padre que nos engendró, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. Hemos sido engendrados de Dios por el Espíritu Santo que vino a nosotros. El Espíritu Santo nos introduce se llama esto filiación. Filiación quiere decir que somos hijos. Hijificación, y entramos a un proceso. Ya entramos a ese proceso. ¿Quién hizo ese plan? El Padre. Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y Él hace arreglos, porque Él tiene propósitos. Y esos arreglos que hace conforme a su propósito, es como usted y yo venimos a Él. Ahora, Él ya envía al Hijo para redimirnos, pero en segundo lugar envían al Espíritu para la filiación, para que seamos hijos de Dios. Primero viene la redención y la meta
es la plena filiación. Ya somos hijos de Dios en nuestro espíritu. Ahora necesitamos que esa gloria que entró en nuestro espíritu se extienda a nuestra alma y que pueda capturar nuestra alma. Y veamos, para eso tenemos que ir a Romanos. Veamos Romanos 8. En Romanos 8 vamos a encontrar cómo es que Pablo, Gálatas y Romanos están ligados, están conectados. Y Pablo, como tiene el mismo espíritu, está conectado. Mire aquí en Romanos 8, él por eso nos escribe de esta manera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿se da cuenta cómo están conectados? Gálatas nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y entonces Romanos 8, que andemos, que caminemos. Ya recibimos la vida, pero ahora hay un camino que andar, pero no en la carne. Que andemos en, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces ya nos habla de Sara, no de Agar, porque acuérdese que Agar es la carne y Sara es el Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Mire cuántas leyes. Y de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ya les dije que está conectado, Gálatas. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que no caminamos conforme a la carne, sino andamos, caminamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si ponemos la mente en la carne, estamos en muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, poner la mente en el Espíritu, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, Romanos 8 nos va a introducir a la transformación del alma. Fíjese, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, imposible. Nosotros no podemos agradar a Dios en la carne. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
claramente, si usted tiene el Espíritu de Cristo, es de Él. Si no lo tenemos, no somos de Él. Pero si Cristo, entonces a Pablo se le reveló a Cristo. Quiere decir que si usted y yo, si a usted y a mí se nos ha revelado Cristo, al igual que Pablo, en nuestro espíritu, quiere decir que Cristo está en nosotros y el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, aquí ya nos habla del espíritu humano, vive, el espíritu humano vive porque entró el espíritu de Cristo a causa de la justicia. Y aquí viene, esto va de menos a más, va de menos a más. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora, versículo 14. Ya en el versículo 14 nos van a hablar de hijos maduros, aquellos que han dominado la carne, huíos, aquellos que, un hijo maduro es un hijo que es guiado por el Espíritu de Dios. Todos los hijos que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, ya habla de Cristos maduros, de hijos maduros. Y desde el versículo 14, esto se los digo, del versículo 14 al 34, ya nos va a hablar de la glorificación. Dice, pues no, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de filiación, por el cual clamamos, Abba Padre. Versículo 16, ya nos habla de los tecnones. El versículo 16 nos habla de los niñitos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque hay hermanos que a mí me han preguntado, oiga hermano, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿Qué les puedo decir? Lo único que yo les digo es que el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Tú sabes, si el Espíritu da testimonio a tu espíritu, entonces ahí eres hijo de Dios, pero está hablando de una criatura recién nacida. Pero aquel que es hijo maduro es guiado por el Espíritu. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos. Ya el 17 ya nos está hablando de el alma transformada. Ya nacimos de Dios, ya tenemos el Espíritu, ya el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Ahora soy hijo de Dios. Claro, si tu alma no se transforma, no eres heredero. No heredamos. Ningún hijo de Dios va a heredar. Eres hijo, gloria a Dios, porque tú ya creíste, ya recibiste, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero usted y yo ya nacimos del Espíritu,
Ya el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Ya tengo la vida de Cristo. Ya tengo la naturaleza. Ya tengo el nuevo nacimiento. Ya tengo la unión con Dios. Ya tengo la comunión con el Padre. Ya soy de la familia de la fe. Sí. Ahora lo que necesito es dejarme transformar. Si no colaboro con la transformación, no voy a heredar. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, porque entró la gloria a mi espíritu, entró la gloria a mi alma, y ahora soy heredero de la gloria, de la plenitud de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya es la última parte de nuestra salvación, la glorificación de nuestro cuerpo. Por eso cantamos de gloria en gloria. La gloria entró a mi espíritu, pero necesita entrar a mi alma, extenderse a mi alma, dejarme transformar. No es un maquillaje. Miren, ahora que tengo a mi hija estudiando esto del maquillaje y de los peinados, yo me doy cuenta cómo ella saca fotos de la gente antes y después. Le saca fotos a las personas con canas, todas ahí, mal arregladas y sin maquillaje. Y luego le saca fotos ya con el pelo pintado, maquilladas. Y uno dice, no, pues esa sí la compro. Aquella no la compro, esta sí la compro. Pero eso no es transformación. Lo que Dios nos habla es que seamos ¿Cuánto le va a durar ese peinado? Algunas hermanas cuando se pintan y se arreglan para una boda y se ven ellas mismas se sorprenden y hasta ellas mismas dicen, ay, quisiera dormir de pie y seguir con este arreglo ¿cuánto le va a durar? 3 días. Y después se le acaba. Se le acabó el encanto. ¿Cuánto le va a durar? Entonces, hermano, Cristo no nos ofrece esa clase de maquillaje que dura 3 días o el tinte de pelo que le va a durar 1 mes, 2 meses. Se tiene que volver a poner el tinte y salir bien para el Face. Claro. Entonces, esto no es de aparentar ser cristiano. Nosotros podemos aparentar ser cristianos, ser muy cordiales, muy morales y tratar de ser bien educados. ¿Cuánto te va a durar eso? El Señor lo que está buscando es darte otra vida. Y la vida de Cristo es eterna. No te va a durar 3 días ni 1 mes. Es eterna. Y en la medida en que nos dejemos transformar por esa vida, hermanos, vamos a ser herederos. Herederos de Dios totalmente. Y vamos a poder entrar a la gloria del Señor. Y por eso estamos nosotros ahora de gloria en gloria y de gloria en gloria te vemos. Cuanto más te conozco, conocer no es, la palabra conocer es oída, es una palabra griega. Oída tiene que ver con
tener un contacto en mi espíritu. Cuanto más te conozco en mi espíritu, cómo actúas, cómo creces, cómo redarguyes, cómo me llevas, cómo entro a tu presencia. Hermano, entre más te conozco, quiero saber más de ti. Y está ese canto, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Porque el Espíritu, por eso dábamos gracias a Dios por el Espíritu, porque esto no tiene que ver con algo aprendido. Tú te puedes aprender toda la Biblia, puedes ser muy bien educado, un buen teólogo, un buen maestro de la Biblia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo entró una vida, otra vida a mi espíritu. Y esa vida me está llevando de gloria en gloria. Y por eso soy hijo de Dios. Por eso soy hijo de Dios. Ahora, soy tecnón, pero el propósito es que sea maduro, huido. Y en esa medida me voy haciendo uno con el Espíritu. Y por eso, al final, el Señor, bueno, vámonos al versículo 23, porque ese ya es el final de nuestra salvación tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Versículo 33 de Romanos 8, fíjese bien, para no seguirles leyendo todos los versículos, habla de la creación de Dios, dice, y no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Dentro de nosotros hay un gemir, esperando la adopción. Vea bien, ¿qué dijimos que es la adopción? Filiación. La redención de nuestro cuerpo. Juan 1:12 dice que a los que hemos creído y hemos recibido, hemos nacido. No de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. Gálatas nos habla de que hemos recibido la vida del Espíritu y que andemos en la vida del Espíritu. Romanos 8 nos muestra el proceso de cómo usted y yo podemos dejar de ser niños y podemos nosotros ser maduros. Y además nos habla Romanos 8 de cómo nuestra alma puede ser transformada para llegar a ser herederos de Dios. Y por último, Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 nos muestra cómo el Espíritu y la iglesia, fíjese bien, el Espíritu y la esposa, dicen, los dos ya están unidos, ya hay una unión del Espíritu y de la iglesia. La novia, el producto final de la humanidad redimida. Y nos hablan del Espíritu, la consumación de Dios. El Espíritu y la novia ahora son uno. Y juntos tienen un mismo lenguaje, un mismo hablar. Y los dos dicen, ven, ven. Quiere decir que se muestra la naturaleza de Dios en la iglesia totalmente. Se muestra el oro, puro oro. Dejamos de ser bronce pulido, porque la iglesia hoy parece bronce pulido. Quieren meter buena moral, buena educación, una buena organización,
bronce pulido. Y Dios no quiere eso. Es más, tú mismo te pones tu ley. Ya dije al inicio que somos como Abraham. Dios nos llevó a amar a Cristo Sara, pero tú mismo quieres seguir encadenado a tu carne, Agar. Es bronce pulido. Pero al final Dios lo que quiere es solo a Cristo impregnado en la iglesia. Oro, puro oro, el Espíritu y la esposa. Dicen, ven, ven Señor Jesús. Gracias a Dios por el Espíritu. Sin Él no podemos. Solo puro oro en bruto. Sí, no está, la iglesia no es para formar una sociedad bien educada. La iglesia está para reflejar a Cristo. ¿Tiene una pregunta? En Génesis, es que les digo porque no se oye. Sí se oye. En Génesis hablemos Adán y Eva como tecnones. Y ahorita ese versículo que tenemos en la pantalla son ya yuíos. Sí. Adán y Eva, perfecto. Amén. Cristo y la iglesia. Sí. El Espíritu llegando a su consumación. Y la iglesia, juntamente con el Espíritu, dicen, la iglesia es el producto final de la humanidad redimida. La redención es el inicio. La glorificación es el producto final presentado, y lo que Dios inicia, Él lo termina. Acuérdate, no te desanimes. Si tú eres como Jacob, que todavía estás en tu carne, no te desanimes, porque el Señor le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que termine la obra en ti. Así que Dios va a terminar su obra en nosotros. Lo que Él inició, Él lo termina. Amén. No nos desanimemos. Colaboremos con el Espíritu nada más. Y Dios va a avanzar más rápidamente. Cristo viene. Cristo viene, no tarda. Así que en Gálatas tenemos los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La ley, el Antiguo, y la gracia, el Nuevo Testamento. Gálatas, es maravilloso. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa salvación.